Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Bendiciones para todos aquí en un nuevo programa en el Monte de la Gracia, para bendecirles, para aconsejarles, para que reciban una palabra de paz. Y hoy es un día especial aquí en Radio Costa Rica, llegando a través de la página de Radio Costa Rica, www.radiocr.net, a través del canal de YouTube, a través de Facebook Live y a través del 930 en ampliación modulada. Yo hoy tengo una amiga aquí a mi lado y ella es la que va a estar compartiendo conmigo en el día de hoy y ella les va a saludar. Buenas, ¿cómo están? Para mí es un placer, un privilegio estar con ustedes aquí esta noche, muy agradecida con Inesita que me tomara en cuenta. Es maravilloso poder compartirles un mensaje de esperanza, de fe y de cambio. Necesitamos hacer cambios y tomar decisiones en nuestras vidas. Sí, bueno, hoy estamos contentos aquí con las fuerzas del Espíritu Santo y para empezar el programa yo le voy a pedir a mi amiga Elenita Fernández que haga una oración por todos ustedes que ya están sintonizando nuestro programa y para que los que lo vayan a ver ya cuando el programa sea compartido ya grabado. Entonces Elenita puede orar. Señor y Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, por este tiempo precioso, Señor, por este medio en que facilitas que tu palabra, Señor, llegue a tantas familias. Padre, te pedimos que seas tú y tu Espíritu Santo, a través de tu precioso Espíritu Santo, que hoy venga rompiendo cadenas, Señor, que venga libertando, Señor, esos corazones afligidos, Señor, que cambies, Señor, que cambie la manera de pensar de cada uno de nosotros para que podamos cambiar la manera de vivir. Señor, te doy gracias por elegirme y el privilegio de estar aquí compartiendo con cada uno de esos hogares, con cada una de esas vidas. Sé tú la luz, Señor, que necesitamos. En tu nombre, oh Cristo, dejamos este tiempo. Amén. Amén. Así que usted que está ahí, prepare su corazón, su mente, su alma, todo para recibir una palabra que vamos a estar compartiendo muy, muy necesaria y muy interesante que nos va a ayudar muchísimo. Pero antes de decirles cuál es el tema que vamos a compartir, yo quiero decirles que bueno, yo me di a la tarea, como les había estado contando, de dar a hacer unas tacitas. Y cada persona pues que invito, yo le doy un regalito. Entonces yo quiero que ella lo abra
el regalito. Qué belleza, muchas gracias, qué lindo detalle. Dios nos da 1000 regalos cada día, el despertarnos, el sonreír, el tener gente con quien compartir. Pero este precioso regalito me va a recordar este momento tan especial aquí compartiendo con Inesita, que es tan bella y preciosa. Muchísimas gracias, está bellísimo. Bueno, ahí ven, ¿verdad? Las tacitas, y habíamos dicho que personas que nos escribieran unos mensajes bien lindos, que íbamos a tomarlos en cuenta para la tacita. Así que, bueno, ahí está ya el programa en el Facebook. Y ya sabes que puedes escribirnos con toda confianza y vamos a estar orando por ti y por tu familia. Bueno, el tema que vamos a compartir en el día de hoy es acerca de crecer venciendo el miedo. ¿Qué les parece? Es un tema bastante importante. Ahí, bueno, la imagen que tenemos es la de David peleando contra el gigante Goliat, ¿verdad? Una historia bien conocida de la palabra de Dios, pero lo que queremos es que podamos hablar acerca de algunos puntos importantes que necesitamos entender, comprender y poner en práctica para que se dé este título que le pusimos al tema, crecer venciendo el miedo. Así que, bueno, para empezar, Elenita, bueno, sabemos que es un tema muy necesario en este tiempo, pero primero, antes de ver el primer versículo, vamos a definir entonces qué es el miedo o qué significa, bueno, qué características tiene el miedo o sinónimos o ¿qué le parece, Elenita? Claro, con mucho gusto, es un placer. Para eso estamos aquí porque es un tema muy actual, nos hemos llenado de miedo, de temores, de angustia. Y muchas veces a todos le decimos el término que no es y lo generalizamos en la ignorancia. Entonces, qué bueno entender que el miedo es una emoción natural, es algo que ya tenemos innato y nos avisa de un peligro, ¿verdad? Y es una respuesta simple del ser humano. Nos da una alerta sobre una amenaza y lo que nos ayuda es a sobrevivir. Entonces el miedo primario se da para que usted o lo enfrente o huya, ¿verdad? Pero usted tiene que vencer eso que está ahí adelante. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Nos hemos llenado de temores. Vivimos en una época muy convulsa, nuestro mundo es precioso, pero está lleno de malas noticias, está lleno de impuestos, está lleno de malos gobernantes, está lleno de falsas esperanzas, de rupturas amorosas, de pérdidas de seres queridos. Entonces se viene dando que lo que es innato, porque esto Dios no nos hizo con temor, el temor se dio después de la caída de Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Apenas había comido y cuando vio que Dios venía, se asustó y se escondió, ya tuvo miedo. Ahí iniciamos nosotros con este patrón de conducta. Es increíble porque nosotros reaccionamos a lo que se nos enseñó de niño, a lo que aprendimos. Cuando tuvimos un temor de niños, esa manera en que reaccionamos es lo que hacemos ahora que estamos adultos. Viene también cuando el temor deja de ser natural y el miedo deja de ser la reacción natural y pasa al temor, que el temor es una emoción artificial que está aunada a un pensamiento que yo tengo sobre el evento. Entonces ahí es donde viene y se va complicando la cosa, porque a veces el peligro no es ni siquiera real, es simplemente que está ahí, puede ser real o no, pero ya mi cerebro se activa con lo que había aprendido. Y vamos teniendo síntomas físicos que nos impiden avanzar. Y esto es porque estamos distorsionados ahora, ¿verdad? Al inicio el ser humano, y si venía ahí el gorila, entonces inmediatamente el cerebro, aislaba la forma de pensar, le daba a usted palpitaciones más rápido para que corriera, si usted se ponía sudoroso para que el animal no lo atrapara, su vista se agudizaba y todo eso funcionaba. Pero ahora nuestros temores, la glándula segrega
las mismas cosas, pero ya no nos son tan útiles, porque ahora resulta que tenemos miedo ante algo y usted se pone todo sudoroso y se le siente que el corazón se le va a salir. No le funciona para reaccionar ante los peligros que tenemos actualmente. El coronavirus, como un gigante que se ha levantado, nos ha llenado aún más de angustias, de temores. ¿Qué es la angustia? La angustia, entonces, ya resulta que de miedo pasé a temor, pero ahora de temor paso a angustia. Y la angustia es tener miedo a lo que no sé si va a pasar o no. Ya ni siquiera está ahí enfrente el peligro, sino que ya yo tengo miedo a sentir miedo. ¿Por qué tengo miedo? Porque como sentí que me iba a morir, literalmente yo sentí en mi ataque de pánico que se me iba a parar el corazón, que ya no iba a respirar, estoy sudorosa, entonces ya lógicamente que viene el enemigo a ponerme pensamientos y se vas a caer muerta, ahí te vas a morir, vas a perder la razón. Es un pensamiento muy recurrente en los ataques de pánico. Entonces la gente dice, mejor no salgo, porque si yo pierdo la razón y me pierdo en un bus, ¿qué hago? Entonces empezamos a tener miedo de tener miedo y nos hemos dejado atrapar por un gigante que está en este momento atacando discriminadamente. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios estamos metidos en depresiones, en temores, en pánicos, en angustias, olvidando la palabra que es la que nos hace cambiar y ver de forma diferente ese gigante. Entonces veamos qué importante y qué interesante lo que estamos hablando. Bueno, yo quería decirles que, bueno, Elenita, ella es psicóloga, también es pastora. Entonces, ella, el Señor le ha dado mucho conocimiento y también ella pues tiene su profesión. Entonces, por eso vemos cómo ella nos explicó realmente con muchos detalles, con muchas palabras, realmente tratando de explicar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y es muy importante entonces que tomemos en cuenta todo lo que ella nos está diciendo y todos los consejos que ella nos va a dar, porque ciertamente, como dice ella, que el temor es algo que ya lo traemos, es innato, es algo natural, pero muchas veces ese temor se agranda y se convierte en algo más grande, en terror, pavor, y luego viene la angustia y ya tal vez no vamos a poder enfrentar aquello que se nos presentó, sea el COVID, sea cualquier situación que estemos pasando. Ciertamente de ahí el COVID existe, ¿verdad? No lo podemos negar, pero el asunto es la manera como vamos a enfrentarla. Entonces, para poder hablar un poquito del temor, pero lo que dice la palabra del Señor, voy a pedirle a don Andy que nos ponga ahí el primer pasaje de la Biblia. Dice Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que no ha sido perfeccionado en el amor teme. Esa es, bueno, la versión Reina Valera. Ahora, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Esa es la nueva traducción viviente. Y en una versión en inglés, Amplified Bible, dice, no hay temor en el amor. El pavor no existe, sino que el amor maduro, perfecto y completo, echa fuera el temor. Entonces aquí pusimos 3 versiones para que podamos entender un poquito de qué quiso decir el apóstol Pablo cuando nos hablaba de esto, porque y mucha gente puede decir, ¿verdad, Elenita? Pero si todos tenemos temor, ¿cómo puedo experimentar yo ese amor perfecto que nos puede ayudar? Ese amor, como dice esa última versión, maduro, perfecto y completo, que ese amor nos va a ayudar a expulsar todo temor. Elenita. Es apasionante la palabra de Dios, es apasionante. Cuando nosotros leemos estos versículos y solo lo leemos y somos solo oidores,
sigue ahí, ¿verdad? Es muy curioso ver cientos de familias y muchos que han aceptado a Jesús en su corazón con un capítulo, un versículo abierto ahí de la Biblia, pero que no se ha grabado en su corazón. Nosotros, si tenemos a Jesús y creemos que Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros y pagó un precio de sangre por nosotros, tenemos que creer en la palabra. Entonces, tener el verdadero amor es tener a Cristo creyendo todo. Entonces me dice una amiga, ay, sí, qué fácil decirlo, pero es que el COVID mata. Ah, sí, curiosamente. Y el cáncer, y los carros, y los asesinos. Pero entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál es la fe que yo tengo de esperanza de vida eterna? Porque el COVID vino a traer un despertar en los creyentes, porque es un enemigo real, se ha levantado con muchas consecuencias, como la pérdida de trabajo, la pérdida de salud, muchas personas han perdido sus casas, sus carros, sí hay consecuencias reales y temores que se levantaron en el corazón de las personas, pero lo que nos viene es a desnudar, porque entonces, ¿qué tenía usted adentro? ¿Cuál era su pasión? ¿Dónde estaba su mirada? ¿Estaba en lo material o estaba en Dios, en sus promesas? En ninguna parte de la palabra dice que nosotros no vamos a pasar por dificultades. Lo que dice es que Él va a estar con nosotros en las dificultades. Ninguna palabra dice que vamos a ser eternos en esta tierra. Lo que dice es que nos ofrece vida eterna más allá de la muerte. Y para ejemplificar y ir trabajando un poquito en lo que son nuestros patrones de creencias, porque ahí es donde vamos, a los patrones de creencias, vamos a trabajar un poquito en la vida en el que ha sido un gran ejemplo para nosotros, que ha sido David, ¿verdad? Un siervo del Señor que nos enseña muchísimo. Entonces voy a pedirle a don Andy que nos ponga el otro pasaje. Gracias. Entonces, en 1 Samuel capítulo 17 aparece la historia de David peleando con este gigante Goliat, que algunas veces hemos comentado algunos aspectos de esta historia, ¿verdad? Que realmente existe evidencia científica de esas personas que medían, ¿verdad? Tanta estatura. Entonces, vamos a mencionar algunos versículos de este capítulo. Dice, del campamento de los filisteos salió un retador llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Bueno, pareciera que es como casi 4 metros, ¿verdad? 3 metros y algo. Según algunos dicen que era 3 metros, Ajá, otros dicen un poquito menos, un poquito más, ¿verdad? Dice, el filisteo hablaba blasfemias. Oh, yo afrento al ejército, me faltó la tilde ahí, de Israel. Dadme un varón que luche contra mí. Cuando el rey Saúl y todos oyeron sus palabras, se acobardaron y tuvieron mucho temor. Huían aterrorizados cuando veían a aquel hombre. David dijo, yo iré y pelearé contra este filisteo. David le respondió al gigante. Cuando el gigante venía con esas blasfemias y a atacarlo y a decirle cosas y burlas, porque se burlaba porque lo veía mucho más pequeño de estatura, ¿verdad? Y seguía molestando al pueblo, diciéndoles cosas, provocándoles. Entonces dice que él dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, Elenita, aquí vemos la diferencia entre el pueblo, los que estaban de este lado, bueno, con el rey Saúl, de cómo manifestaron ese miedo y ese temor ante Goliat. Y vemos la diferencia que hace David, el que luego llegó a ser el rey, ¿verdad?, de Israel, cómo se comportó él, cómo pudo él tener esa valentía, sabiendo que, bueno, vio al gigante, que era grande, que ahí explica en el pasaje que tenía un montón de cosas, ¿verdad? Accesorios en su lanza, su jabalina, todo esto, y con las palabras que le estaba diciendo a él y al pueblo. Sin embargo, él hizo la diferencia. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué había en el corazón de David? ¿Qué había en sus pensamientos?
Qué interesante. Sí quiero invitarles a los oyentes, a los radioescucha y a los que nos están acompañando en los diferentes medios que busquen Primera de Samuel 17, porque vamos a ir corriendo sobre la historia. Entonces, súper interesante porque los israelitas habían sido guerreros siempre, sabían luchar, sabían pelear y ya en otras ocasiones habían luchado contra este mismo ejército. Entonces, es súper interesante. David es solo un pastor, dice que de buen parecer, chiquitillo, flaquillo, joven. Él ni siquiera está en la guerra, sino que llega a dejarles comida a los hermanos que sí están en la guerra. Y él llega y escucha a este gigante de casi 3 metros o quizás más, que se pone en medio. Él siempre lleva un escudero tras de que es gigante y va con corazas de 1000 cosas. Él se pone en medio y los insulta todos los días. Ya tenían días de eso. Pero lo interesante, lo que hay que ponerle atención es entender que los israelitas tuvieron miedo, dejaron que el miedo se convirtiera en terror y todos se achicopalaron y nadie lo enfrentaba. Y dijeron, no, nos va a matar. Y a todos los que se había enfrentado, porque él ya era un guerrero, nos va a despedazar, ¿verdad? Pero David lo escucha y se enoja. Él se enoja, él se le pone el fuego de Dios, porque no era personal, no era que él quería hacerse más grande, no, es que lo enoja que insulte y trate así el pueblo de Dios. Pero hay una estrategia que aquí vamos a empezar a comparar un poquito, que usa Goliat, y es que Goliat se pone en medio y reta a uno, y le dice, mándeme a uno. Y claro, todos dicen, yo no, ¿verdad? Que vaya no sé quién, y por qué no va el rey, y por qué. Entonces así estamos los hijos de Dios. Resulta que la pandemia nos aíslan y no nos podemos congregar. Alabado. Entonces ya sentimos que no tenemos herramientas, que ya el pastor no nos pone tanta atención, que ya la prédica no la podemos oír y empezamos a achicopalarnos. Y ahí es donde está la diferencia de cuando estamos en grupo unidos, ¿verdad? Más fácil sacar pecho y ponernos en contra de un enemigo, que cuando ya viene a ser un enemigo personal que nos ataca en algo íntimo, porque el reto era íntimo. Era, venga uno conmigo, pero lo que ofrece es muy aterrador, porque le dice, bueno, si yo le gano, todos van a ser esclavos. Pero si ustedes nos ganan, vamos a ser libres. ¿Y qué pensaban todos? Vamos a ser esclavos, eso es tremendo, eso está terrible. Pero David no se dejó intimidar. Y así chiquitillo, ¿y cómo era? Dijo, pero ustedes, ¿qué les pasa? Yo voy en contra de ese. Yo voy. Pero entonces aquí estamos viendo cómo él tenía interiorizado la palabra y las promesas de Dios. No los tenía solo ahí. No los tenía en un papel, no los tenía en la historia, las tenía en su corazón. Y él sabía quién iba a estar con él. Así como había estado, dice el relato, frente a leones y osos y él había matado. Él dice, es el mismo Dios el que ha estado conmigo. Si yo estaba ahí solo en las praderas defendiendo esas ovejas y nadie me ha ayudado, ¿quién me ha ayudado? Dios. Y David se arma, pero con lo que ya tenía. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Conciencia de lo que es el miedo y cómo funciona en mí. Estamos cansados de saber y decirlo y repetir, el enemigo siempre trabaja igual. Y viene con las mismas mentiras, pero se las volvemos a comprar. Y siempre decimos, pero es que él trabaja igual. Pero sí, ahí vamos nosotros. Y entonces, aunque todo el pueblo creía eso, él dijo, no. Entonces tenemos que tener conciencia que es el miedo, para qué viene a activarse, o sea, qué es lo que yo tengo que hacer, y inmediatamente activar y detener los pensamientos automáticos. Aquí es donde viene la parte que debemos hacer. Entonces él los está insultando, dice que los va a matar y los va a hacer esclavos y todo, pero David, ¿qué tiene aquí? Detiene el pensamiento
de forma automática dice, no, la palabra del Señor me dice esto, me muestra esto, yo soy un guerrero, Él va delante de mí como poderoso gigante, Él me promete estar conmigo todos los días, y David se empodera, ¿verdad? Entonces, a pesar que es gigante, él se empodera y empieza a entender que ese temor no es tan real. Sí es grande y pesa que no sé cuánto y medio no sé cuánto. Si solo la cabeza de la lanza pesaba 7 kilos, el traje que andaba ahí, que lo protegía, pesaba más de 50 kilos, o sea, era real. Pero ¿a quién estaba creyendo David? ¿A quién estamos creyendo hoy nosotros con ese temor? ¿A quién estamos dejando entrar a nuestra vida a dominarnos? Estamos amedrentados ahí para atrás, como, ay Señor, y si el COVID me da y me mata, pues dice la palabra que tenemos recompensa, y dijo Pablo, que es mejor estar en la presencia del Señor. Entonces usted, ¿qué es lo que está creyendo? Pero si el Señor no es el tiempo, porque no estamos siendo luz afuera y llevándole esperanza a las personas que están tan afligidas, porque no estamos haciendo la diferencia. Hay familias que han perdido 2, 3 miembros de su familia por el COVID. ¡Qué doloroso! Porque una pérdida no es fácil. No les estoy diciendo que, ay, qué fácil, que no, es difícil, hay un dolor. Ahí hay algo en la parte humana que usted va a extrañar a esa persona, que usted la ama, ¿verdad? Eso Dios nos va a entender y nos va a consolar. Para eso dejó el Espíritu Santo. Pero usted como instrumento de Dios, como hija de Dios, ¿está llevando eso a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares? ¿Está llevando esperanza o está como el pueblo de Dios echado atrás? Inesita, ¿qué le parece a usted? Sí, qué tremendo todo esto que está hablando Elenita, porque en realidad sí es cierto, a veces conocemos la palabra, la leemos, la estudiamos, pero no la tenemos ahí verdaderamente, no la creemos, ¿verdad? No estamos creyendo, porque si verdaderamente nosotros tenemos fe y creemos en que todo lo que dice la palabra de Dios es cierto, pues podemos aún salir, no importa, que hay que guardar los protocolos, sí, pero salir sin miedo, salir, primero oramos, Señor, guárdanos, cuídanos, más allá de, bueno, yo me voy a cuidar y todo, pero Señor, sé que tú eres mi protección, sé que tú me guardas, que también vas a fortalecer mis defensas y usar la sabiduría que Dios nos da para alimentarnos para muchas cosas, pero no desde que ya vamos a salir, salimos así, ¿verdad? Uy, ¿verdad? Ahí anda el virus por todo lado, no sé, ¿verdad? Sino creer en lo que dice la palabra del Señor, que Él nos guarda, que Él nos cuida, y que si, bueno, que cualquier situación que venga, pues que el Señor lo va a encaminar para bien. Pero sí que tremendo eso, de que ese miedo y ese temor se vuelve muchas veces ese pavor, ese terror. Y se vuelve paralizante. Sí. Porque vamos a seguir aquí en el relato porque de verdad que tenemos tanto que aprender. Lo primero que vemos es que David estaba ocupado en las cosas de su padre. Ajá. Ok, él estaba cuidando las ovejas, estaba ocupado, fue a hacerle el mandado a su papá. ¿En qué estamos ocupados nosotros? ¿A dónde nos agarró la pandemia? ¿En qué estábamos ocupados nosotros, verdad? Uh-huh. Es súper interesante autoanalizarnos. Él estaba ocupado en las cosas de su padre. Después, cuando él pregunta, escucha que dicen, bueno, es que el que gane, le vamos a dar esto, el otro, y la hija del rey, de Saúl, va a ser su esposa, pero él le presta atención a algo muy interesante, y es que dice que ya la familia no va a tener que pagar impuestos, y él sigue pensando en su familia, y en su padre, y él dice, yo eso me lo voy a ganar. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es el propósito y hacia dónde caminamos, hacia qué ganancia tengo yo de vencer ese gigante de temor que está en mí. ¿Cuál es la ganancia? Si yo estoy pensando, bueno, yo venzo ese gigante, siempre va a estar queriendo levantarse, pero si yo lo sé manejar y conozco las estrategias, entonces voy a libertar a mi familia.
Tenemos familias que vienen de generación en generación con trastornos mentales, con ataques de pánico, con suicidios, con depresiones tremendas. Entonces, el Señor nos está diciendo, si usted se levanta y hace la brecha, usted corta con eso. Entonces es un gran privilegio, es un gran regalo. Estamos ahí siempre, ¿verdad? Tenemos que estar puestos en las promesas de Dios. Y viene en el versículo 28 y cerca del 33, y es que el segundo punto, el primero es que está ocupado en las cosas del Padre, y el segundo es dejar de escuchar gente tóxica. Cuando él dice, yo voy a ir, el hermano hasta se le burla, ¿verdad? Pero si usted es un estuenque, que usted está siempre como más bien hasta lo insulta, porque le dice, usted va solo por malicia, usted está aquí por malicia. Y David no se deja intimidar. Y viene el rey y le dice, ¿quién es el que va a ir? Porque ya el chisme, todo el mundo sabía que había un valiente ahí. Y cuando llega donde el rey, Saúl era una cositilla ahí, ¿verdad? Y dice, ay, ¿qué le pasa a usted, papito? Usted no puede. Le dice claramente, usted no puede, usted lo va a despedazar. Yo siempre voy a ir. ¿Y qué hacen? El rey, bueno, venga y le pongo mi casco y le pongo esto y le doy mi espada. Y era no sé cuántas tallas más, ¿verdad? Porque Saúl ya era un hombre maduro y David era un joven. Y entonces esas palabras tóxicas, ¿usted cree que a David le dijeron? No, si tiene razón, mejor vaya a Cuchitico a cuidar las ovejas y quédese calladito. ¿No? Él dijo, esto me estorba, yo no sé caminar con esto. ¿Cuántas veces caminamos en la piel de otra persona porque nos impresiona, porque nos cae bien, porque parece muy hermano, porque parece muy santo? No, sea usted auténtico. Si Dios es en cada uno de nosotros y murió por cada uno de nosotros y la promesa es en cada uno de nosotros y David se quitó todos los tiliches y dijo, yo voy, pero ¿con qué fue? ¿Ok? Él tenía la onda en su mano que era tan pequeñilla que el gigante ni la alzó a ver. Llevaba su callado en la otra mano, que es el del pastor, y sabemos lo que nos dice la palabra del callado, ¿verdad? Como Jehová siempre representa eso de seguridad, de cuidado, de estar con nosotros. Y en la zurra ahí, en la mochilita de pastor, él se inclinó, juntó 5 piedras lisas. ¿Por qué lisas? Porque el agua las había pulido. Así nos tenemos que dejar pulir nosotros. Y así había hecho David. Ahí había aguantado insultos de los hermanos, que siempre los hermanos mayores, ¿verdad? Ay, perdón porque soy la segunda, seguro les hice bullying a mis hermanitas. Pero bueno, los hermanos mayores siempre molestan. Vean la vida de José. Los hermanos mayores tampoco lo querían mucho. Y él junta esas piedras y las echa ahí y camina. Y viene ese gigante, pero grandísimo. Y a donde vio a David le dio tanta risa que hasta sobrepasó al escudero, dejó el escudero atrás, dijo, no hombre, yo que voy a ocupar el escudero con este pedacitico de hombre. Ay, hermanos, pero entonces ahí lo ve de frente, vestido hasta armado de pies a cabeza, y ahí es donde nosotros ahora tenemos que enfocarnos en los pensamientos catastróficos que tenemos. Nosotros todo lo maximizamos, ¿verdad? Ajá. Todo lo maximizamos y entonces hacemos una catástrofe y en la mente hacemos una novela. Ay, es que si me cortan la luz y yo no voy a tener para pagarla y entonces ya nos vamos a morir de hambre y que, ¿verdad? Y hacemos un papelón antes de que llegue el recibo de la luz. Y puedo dar testimonio que Dios ha sido tan fiel que en esta pandemia no me han cortado la luz. Y lo digo porque no tengo empleo fijo. Entonces, he podido ver la mano de Dios. ¿Qué hago yo con angustiarme de 15 días antes? Y si tengo que prender un fogón, lo prendo, hermana. O sea, ¿dónde estamos? ¿En qué estamos parados? Tenemos que estar con la mirada fija en las promesas eternas, no en las terrenales. Y así estaba David ahí. Y entonces el hombre le insulta, pero lo peor fue que insultó a Jehová. Y ahí se metió en serios problemas ese gigante.
Así es. Y entonces podríamos decir, Elenita, que la actitud de nosotros tiene mucho que ver. O sea, la actitud que tomemos en ese momento, en que sí hay un problema, hay una situación que está pasando, pero la manera como enfrentamos ese problema, la actitud que haya en nosotros, ¿verdad? Que en medio de lo que sea, pero siempre tener una actitud de confianza, ¿verdad? De confianza en las promesas de Dios, de confianza en Dios, pase lo que pase, nuestra confianza y nuestra seguridad, ponerla en el Señor. Porque sí, ciertamente que tal vez vamos a perder el trabajo, que si vino el virus, que muchas situaciones que se pueden estar dando, pero en medio de todo, de todo, de todo, que nuestra confianza esté en Dios. Que vino el gigante del COVID, pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? Y yo, ¿verdad? Pienso que, bueno, mucha gente ahorita ha corrido, corramos a la vacuna, ¿verdad? Todo el mundo como loco, ¿cuándo me van a vacunar? ¿Cuándo me van a vacunar? Miran a vacunarme, no me van a vacunar. Y sí, digamos que estas cosas, las vacunas, sí, pues sí, es verdad que son las vacunas, que los medicamentos o lo que sea. Pero yo digo que a lo primero que tenemos que correr es a Dios, ¿verdad? A Dios y a su palabra, porque si yo corro primeramente a Dios todos los días, Dios, cubre mi cuerpo, Señor, guárdame, protégeme, que en algún momento, bueno, llegará el momento de la vacuna o cuando me toque o lo que sea, Señor, pero mi confianza primeramente está en ti, primeramente está en tus promesas, Padre. Y vivir esa palabra, hacerla realmente parte de nosotros, como dice Elenita, no nada más saber la palabra de memoria pero no realmente vivirla, porque podríamos hablar, bueno, del COVID y también, digamos, de una situación económica que tal vez se nos vienen que tenemos que pagar esto, pagar lo otro y clamar al Señor, Señor, mira, no me alcanza el salario o me quedé sin trabajo, Padre, pero Señor, de alguna manera, Dios, tú vas a suplir, tú me vas a ayudar, Señor, en el nombre de Jesús y oramos y primeramente la confianza tiene que estar en Dios. Entonces, yo creo que David había tenido muchas experiencias con Dios antes de enfrentar Claro. este gigante, ¿verdad? No era la primera que tuvo que enfrentar y entonces él había tenido intimidad con Dios, había hablado con Dios en esas situaciones y el Señor lo había sacado adelante. Entonces él ahora viene esto y también lo enfrenta de esa forma. Pero ¿qué tenemos que hacer? Elenita, quería ver si veíamos el otro versículo para, ¿verdad? Claro, Voy a pedirle a don Andy que me ponga el otro versículo. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 3 versículo 2 al 5. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Y saqué un poquito de la Biblia el día de ese último versículo que decía, no porque creamos que por nosotros mismos podemos serles de algún valor, Dios es la fuente de nuestro poder y nuestro triunfo. Entonces yo digo que amén. ahí estuvo el secreto de David. Y puse otra, tal vez si don Andy me pone la otra porque saqué de otra versión, dice, todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos, no la escribió en piedra, no con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios vivo, y esa carta
está a la vista de todos los que la quieran leer. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo es cierto, o sea, que su palabra es verdad, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es decir, es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Entonces yo digo que ahí hubo un secreto en David, ¿verdad? Claro, el secreto de una comunión con ese Dios vivo. ¿Quién guió a David? ¿A qué tenía que hacer? El Espíritu Santo, no lo que le dijeron los hermanos, no lo que le dijo el rey, no lo que todos dijeron, pero este nunca ha peleado. Pero ¿quién lo estaba guiando? El Espíritu Santo. Ahí se podía ver la comunión que él tenía con Dios, con su Padre. Y él, no es que él hace las cosas a lo loco. Eso es un punto muy importante que quiero aclarar. No es, hermano, amigo, compañero, no es que usted salga a la calle y diga, yo no uso mascarilla, yo no me pongo la vacuna, para eso yo tengo a Dios, y Dios es mi esto y mi el otro, porque le sacan una de versículos para hacer lo que les da la gana y no tener respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Y eso es muy importante, no porque lo que estoy hablando es de ese temor que me domina a mí adentro. Pero eso no significa que yo irrespete las reglas sociales e irrespete a las personas que amo no cuidándome. Si resulta que la vacuna y que tiene imán y que no tiene, y que ahí es donde yo me postro ante el Señor, oro al Señor, porque de eso yo no tengo control. Yo tengo control de que eso no me llene de terror y yo me muera del pánico antes de que me pongan la vacuna, que es la diferencia de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Es entender que si alguien fue previsor, fue David. Él no juntó una piedra. Había un enemigo, un gigante grandísimo al frente, pero él juntó 5 piedras. Él fue previsor y antes de llegar ahí al campamento había dejado a alguien, un guarda que cuidara sus ovejas. ¿Ok? Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser respetuosos de las responsabilidades que tenemos y de las cosas que nos están pidiendo, pero ese es el punto. Él juntó 5 piedras porque según la palabra, Goliat tenía 5 hermanos y dijo David, bueno, voy por uno, pero si se vienen, aquí estoy. Y así debemos ser previsores, debemos ser respetuosos. Que si hay que echarse alcohol en las manos, eso nada me quita. Estoy pensando y dice la palabra de Dios que ¿qué tengo que hacer? Amar a mi prójimo. Si eso le afecta a mi hermano, a mi primo, a mí misma, porque yo no me voy a cuidar. Pero es así que sacan los versículos para contradecir y hacer lo que les da la gana y no lo que la ley dice, ¿verdad? No en el orden de Dios. Y entonces seguimos aquí con David y él lo ve y el hombre lo insulta e insulta a Dios y ahí ya perdió, ¿verdad? Goliat ya perdió. No sé si les parece familiar a algunos líderes políticos que insultan, ¿verdad? Y que insultan nuestras creencias, que insultan la vida, que insultan... Pero el asunto no es... Esa no es la parte de nosotros. ¿Por qué? Porque yo cumplo mi parte y yo no dejo que todas estas noticias, que todo esto que ya ha impuesto cada día más, que cada vez que uno ve una noticia le subieron a la gasolina, le subieron, bueno, yo creo que a todo, ¿verdad? Pero, ok, ahí está. Cuando Cristo vino así era el gobierno, era corrupto, cobraba impuestos, se aprovechaba del pueblo y Cristo no vino a pelear con los gobernantes, vino a dar paz. Vino a decir, es que no somos de este reino. Es que su ciudadanía, es arriba, no aquí, chiquillos. Enfóquense en lo que es importante y lo que es importante es nosotros y nuestra relación con nuestro Señor. Y entonces David, el hombre da el primer paso. Imagínense en aquel grandote, ¡pum!, que seguro hasta que la tierra retumbó, porque así nos pasa con ciertas noticias, ¿verdad? Y nos pasa con hijos que andan pues no haciendo lo correcto y tienen problemas legales, nos pasan con parejas que traicionan, nos pasan con amigos que nos dejan de hablar. O sea, hay un montón de cosas que nos mueven el piso. Pero él se centró y él se adelantó. Ahí es, hermanos, que es lo que tenemos que entender. David se adelantó y no esperó que el otro viniera a agarrarlo, porque el otro le decía, venga donde mí que lo voy a despedazar.
Y nosotros dejamos que el miedo, el terror y el pánico nos agarren. Nos abrazamos de las piernas del gigante ahí a llorar. Y a decirle, Dios mío, sácame de esta situación. Pero si el Señor ya nos dio las armas. Y también quiero aclarar como profesional que hay asuntos meramente glandulares y hay carencias en el cerebro que necesitamos medicación y tenemos que ir porque es una enfermedad como cualquier enfermedad. Pero las personas dicen, ay, es que si voy y después me hago adicto a la pastilla. O sea, miedo al miedo del miedo. Seguimos abrazando el miedo. Busquemos qué nos puede ayudar. Si nos está faltando la dopamina y un medicamento me va a hacer sentir un poquito mejor mientras me estabilizo, búsquelo, ¿verdad? Si usted no se metió en ayuno y oración y le entró a la orada grande para salir de esa situación a nivel espiritual, pues ayúdese a ayudar, busque buenos profesionales, pero siempre creyendo en la palabra de Dios. Si usted tiene que ir a un profesional, no está en derrota. Porque hay 1000 de enfermedades que vamos al médico y eso no quiere decir ni que estamos en pecado ni que estamos en derrota. Simplemente quiere decir que estamos en una tierra donde estamos ya sumamente contaminados por las comidas, por el ambiente, por el X cosa, y entonces nuestro cuerpo físico se enferma. Ok, entonces David se adelanta con la piedrita que el otro ni vio porque lo que estaba viendo era el báculo de pastor. Y Juan, ¡pum! A la frente. Así es. Hermanos, amigos, ¿qué tenemos aquí? Nuestro peor enemigo. Yo le pregunto hoy, ¿dónde está ese gigante? ¿Fuera o dentro de usted? ¿Es real o es imaginario? Ese temor que ha dejado que lo abrace, que le ha permitido no ser luz en su hogar, con sus amigos, en su familia. Ese enemigo que lo ha hecho retroceder y lo tiene ahí achicopaladito. Y no le permite brillar en el espíritu. ¿Ese enemigo es real o es imaginario? Ni la hermana Inesita ni mi persona podemos ir a matar el enemigo de cada uno. Porque cada uno de los oyentes tiene el Espíritu Santo, está lleno del poder de Dios, conoce la palabra. Y eso es lo que tenemos que usar. Y David y Inesita no solo tumba al gigante, sino que corre y sigue y con la misma espada del gigante le corta la cabeza. Hoy quiero pedirles que le corten la cabeza a ese temor. ¿Dónde nació? Porque ese temor no nació hoy. Ese miedo no es hoy. Eso lo traemos de atrás. Son patrones establecidos, son tan aprendidas las maneras en que actuamos. ¿Y qué necesitamos? Cortarla de raíz. Buscar de verdad en intimidad al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, y decirle, Señor, saca de mí esta tristeza. La gente que está deprimida es una tristeza que acalla toda la luz, todo lo que el Señor tiene para ellos, porque solo puede ver tristeza y no es imaginaria, ahí está. Los ataques de pánico no son imaginarios, no, de verdad siente que se van a morir. Qué tremendo, ¿verdad? Es tremendo, pero tenemos la palabra de Dios para cambiar eso. Sí, así es. Sí, bueno, vamos avanzando. Nos falta un versículo ahí, pero quería saludar a Steve Chacón, a Jessica Salas, a Sinaí Villagra, Miriam Marín, a Ney Fernández, y a todas las demás personas, a Jorge Durán Fernández, a muchas personas que nos han escrito el día de hoy, todas las personas que nos estén viendo, Roxana Garro, Elenita Berrocal, Ana Yancy Araya, Ivette Marín, Epifanía Chavarría, Lilian Gardela, todas las personas que hayan visto el programa o lo estén viendo en vivo o que lo estén viendo ya después, ya cuando ha sido compartido, o a lo mejor tú lo estás viendo en el canal de YouTube,
pero sabemos que es de bendición. Y recordándote que todos nuestros programas están en el canal de YouTube, ahí buscas en el Monte de la Gracia y ahí vas a encontrar ayuda de parte del Espíritu Santo a través de tantas preciosas personas, amigos y amigas que hemos traído aquí, tanto adultos como jóvenes que hemos traído aquí al programa, y ahí vas a ser edificado y vas a ser fortalecido. Así que búscanos ahí en el canal de YouTube, en el Monte de la Gracia. Y vamos a ver el último versículo, don Andy. Gracias. Bueno, ese es versículo, ¿verdad? Es para de verdad llenarnos de esta palabra y fortalecernos en Dios. Dice Isaías 26:3. Él guardará en perfecta paz a cuantos confían en Él y cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. Esa es la versión La Biblia al Día. La gente con sus mentes puestas en ti, tú las mantendrás completamente firmes y en paz. Bueno, ese es de The Message, es una versión en inglés. Y bueno, la Reina Valera que conocemos todos, ¿verdad? Que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces yo digo que el poder recibir esa paz de Dios es un punto muy clave y muy necesario para cada una de nuestras vidas, ya sea como creyentes o personas que apenas están conociendo de Dios. Esa paz que pueda ser una realidad en nosotros es importantísima, Elenita. Súper importante. Y podemos decir que es real, esa paz es real. Es real. No es que no sabemos qué nos puede pasar o qué nos puede acontecer, solo podemos pedirle a Dios que nos dé las fuerzas para enfrentar lo que venga. Pero esa paz es real porque da la capacidad de entender que no es en mis fuerzas, que yo nada puedo cambiar, pero que puedo confiar en el que todo lo puede. En ese Dios que ese gigante era cualquier cosa. El gigante cayó de frente, curiosamente. Como cuando se habían robado el arca del pacto y el Dios donde lo metieron, llegaban los filisteos y estaba de hocico. No estaba para atrás y así precisamente cayó este gigante. Hay 3 cualidades con las que quiero cerrar para que cada uno nos quedemos meditando, ¿verdad? En lo importante que es cambiar nuestra manera de pensar y permitir que sea la palabra de Dios, esa relación con Dios la que nos cambie todos estos patrones y todas estas mentiras y todas estas cositas. Dice 3 cualidades de David. La primera, que él cuidaba las cosas de su padre. ¿Ok? Entonces no estaba perdiendo el tiempo como a veces hacemos con tantas cosas, pero bueno. La segunda, era un luchador. No era que todas las tenía ganadas. Es que luchaba, se enfrentaba al león, se enfrentaba al oso, a sus hermanos, al rey y a Goliat. Él luchaba. Y la tercera, que es muy importante, es que él era un adorador. Tenemos que recordar, los que conocemos un poquito la palabra, que él tocaba, él era músico. Y él era un adorador. Y ese es un punto que hemos olvidado mucho y hemos dejado atrás. Hemos dejado que la queja sea lo que salga de nuestras bocas desde temprano. Entonces son 3 puntos que me gustaría mucho que dejáramos de tarea y analizáramos en nuestra vida cómo estamos al respecto. Sí, entonces, ahí puedes apuntar, ¿verdad? David era un luchador, estaba pendiente de los negocios de su padre y era un adorador. Entonces son 3 cosas que debemos de tomar en cuenta para poder vencer a ese gigante del miedo que nos ataque, sea ahora o en cualquier momento o cualquier otro tipo de gigante, ¿verdad? Bueno, Padre, te damos gracias. Dios, bendecimos cada persona que esté ahí escuchándonos, que vaya a ver el programa después también.
declarando, Señor, y clamando a ti para que todo miedo y todo temor, Señor, se vaya de cualquier persona que esté viendo el programa, Señor, que le vaya a llegar este programa, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor amado, porque nuestra confianza y nuestra seguridad está en ti, en tus promesas, en tu palabra y en esa alabanza que damos a ti cada día, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y bueno, que Dios les bendiga y gracias, Elenita. La volvemos a invitar otro día. Muchísimas gracias. No me quiero ir sin decirles, recuerden que el Padre nos ama. Amén. El Padre nos ama, ¿verdad? Entonces, un abrazo y que Dios les guarde. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Su nombre es amor.